Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno que hayan escogido esta casa, la casa del Señor, y la compañía los unos de los otros. Y bueno, yo creo que eso alegra el corazón del Señor. Y las cosas que alegran el corazón del Señor, pues también deberían alegrarnos a nosotros, ¿verdad? A mí particularmente como hermano en Cristo, como compañero de peregrinación, digámoslo así, me llena mucho de gozo verles aquí en la casa del Señor. Sigamos orando que Dios siga abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento a la palabra de Él. ¿Está bien? Pueden tomar su lugar un instante si usted necesitara un sobre o un lapicero. Los hermanos con mucho gusto le pueden hacer llegar ahí su sobre. Mantengan alto ahí su mano si usted lo necesita, por favor. Recuerde poner ahí su número su número de PIN le facilita mucho a los hermanos que llevan a cabo toda la contabilidad, ¿verdad? Les facilita mucho el trabajo. Y también, pues, si usted puede cerrar su sobre, también será muy útil eso. Eh, También, hermanos, pues de todo corazón, gracias porque, bueno, yo siempre lo he dicho, Dios primero, la fidelidad de Dios, pero también vemos el amor de Dios y la fidelidad de Dios a través de la bondad de ustedes. Y eso es algo que creo que para nosotros mismos es una bendición. Siempre que bendecimos a alguien, en realidad la bendición es nuestra, termina siendo nuestra propia bendición. También he mencionado en estos días que tenemos los cursos Fuentes de Luz, ¿verdad? Usted ha visto a doña Cindy, a Patri, ¿verdad? Ahí exponiendo los libritos y el currículum que tenemos, entonces, para que usted se pueda acercar. Seguimos orando para el tema de la cocina. Ha sido muy bonito, es decir, es muy bonito ver un hombre emocionarse por cosas que son significativas, y nosotros debemos emocionarnos por las cosas de Dios. Y eso es algo, ha sido muy emocionante, la verdad. Ojalá usted pueda ir allá atrás. Obviamente ahorita no se va a ver nada, ¿verdad? Eh, la zarigüeya que tenemos ahí le va a dar la bienvenida. Pero no, si usted va en la mañana, va a poder ver lo que se ha hecho y estamos muy, muy contentos con eso. Le seguimos pidiendo a Dios y de verdad, por favor, anótelo en su oración ahí, que Dios nos siga proveyendo para este proyecto y poder culminarlo y poder continuar con lo que sería el planché de este sector. También muy agradecidos con los hermanos que ya trajeron útiles escolares, ¿verdad? Esta es una muy buena iniciativa de nuestras hermanas que nos dan la bienvenida, ¿verdad? El ministerio de la bienvenida, por favor, tómelo en cuenta. Si usted, como le dije antes, esta bendición para otros en realidad redunda en una bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias a las hermanas de recolectores de semillas. El domingo también podemos traer los víveres, los útiles, perdón. Entonces, para que usted sepa, pero obviamente ya los niños están prontos a entrar y la idea sería poder entregar esto ya prácticamente el día domingo. Entonces, le agradecemos muchísimo eso, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad a las 10 y a las 5 que tenemos nuestros cultos. Estoy orando por las socias de los jóvenes a las 3 de la tarde los sábados, si Dios quiere, y que Dios pueda ir trabajando en los corazones. Yo creo que usted tiene que creer también en el poder de la palabra, ¿verdad? Eh, la palabra tiene mucho, mucho poder. La familia tiene mucho poder, la tradición tiene mucho poder, pero la palabra más, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que es un poder igual, un poder salvador. Me refiero a cuántos de nosotros aquí, por ejemplo, no éramos salvos, aunque nacimos en una iglesia cristiana. Algunas personas nacieron en otra iglesia, ¿verdad? Y Dios los ha traído al conocimiento de la palabra y la palabra ha hecho cosas muy grandes en medio de nosotros.
Una cosa más, hermanos, ha sido muy bonito el tema de lo del desafío Avance, será el 21 de febrero. Ahora, nosotros sí tenemos un deseo de poder alcanzar una cantidad específica, que son $2,000. Entonces, en lo que va incluido de lo que cada persona aporta para poder estar en el desafío, va incluido una ofrenda que básicamente tenemos hasta la última semana de mayo para poder darla, ¿verdad? Pero ahorita con las 22 personas que tenemos anotadas, tenemos 770,000 colones, o sea, nada más multiplicar la cantidad por 35, ¿verdad? Y estamos en 770,000 colones. $2,000 más o menos 1 millón de colones. Entonces ocuparíamos 6 participantes más. Ahora, eso no es un límite. ¿Cómo decir? Si se apuntan otros 22, también pueden ir. ¿Sí me voy a entender? Entonces, bueno, yo también eso me emociona mucho. Sé que Dios va a hacer grandes cosas allá en Arraiján, que es la iglesia que va a recibir digamos, el donativo de todo lo que es el desafío. Entonces, hermanos, de todo corazón estamos muy, muy, muy agradecidos y le insto para que usted pueda, si no va a ir, haga lo que sea para poder ir, de verdad. Va a ser muy bonito. Además, se aprovecha mucho. El tiempo de coinonía es algo muy, muy especial. Se aprovecha, se disfruta, bueno, se vacila todo, ¿verdad? Cuando alguien va caminando y sale rodando, se vacila muchísimo. No, mentira. No, no, esperamos que a nadie le pase eso, ¿verdad? Bien, esperamos tener esa oportunidad de vernos ahí. Ahora, ya daremos un poquito más de detalles. Obviamente eso es el sábado, pero empezamos a caminar aproximadamente a las 5 de la mañana, entonces hay que salir viernes de aquí, mejor dicho, ¿verdad? Para salir el viernes de Alajuela, rumbo a Liberia y todo lo demás. ¿Está bien? Bien, le voy a pedir a los hermanos que puedan venir por acá, si son tan amables. Y don Michael nos dirige en oración. Oramos. Dios, te damos gracias por esta noche de miércoles, gracias porque podemos estar aquí en su casa. Queremos pedirte también por este tiempo de ofrendas y de diezmos, Dios, que vamos a tener en este tiempo para que Dios los bendiga, Dios, para que podamos darle lo que a usted le pertenece, Dios, ser agradecidos con lo que usted nos da. Bendice las ofrendas, los diezmos, que podamos usarlo para cada rubro que solicita, Dios, y que podamos ser bendecidos con eso. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Sí. Bien, hermanos, vamos a continuar. Vamos a orar. Está bien, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Dios, gracias te damos por traernos a tu casa. Señor, te pido que tú puedas, como decía David, una cosa demandada a Jehová. Una sola cosa quiero, una sola cosa deseo, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir en su santo templo. Señor, a veces queremos muchas cosas, pero vemos que cuando David estuvo en su mejor momento, deseó solo una, conocerlo más, deleitarse en su santidad y avanzar, Señor, en el conocimiento de Jesucristo, de aumentar en la gracia, Señor. Queremos que tú abras nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro, la capacidad de entendimiento, de manera que podamos no solo captar lo que vamos a aprender, sino también, Señor, poder de verdad, poder saber cómo aplicarlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ustedes saben, acabamos de terminar las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Eso, hay muchas características que Dios dio en la iglesia de Apocalipsis. Yo he dicho una y otra vez que hubo 2 de 7 iglesias a las que nunca se les pidió arrepentirse, ¿verdad? 2 de 7, ¿cuánto porcentaje será más o menos?
creo que anda como por un 28%, o sea, 2 de 7 serían como 28 iglesias de 100 que Dios dice, no, esta iglesia está perfecta, no tiene nada de qué arrepentirse. Ahora, las iglesias de Apocalipsis, estas dos, ¿recuerdan cuáles eran? ¿No recuerdan? Bueno, vamos a ver las iglesias de nuevo. Esmirna y Filadelfia, ¿verdad? Esmirna y Filadelfia. Estas 7 iglesias son como un epítome, como un resumen, como una síntesis en representación de todas las iglesias de ese tiempo y además de todas las iglesias de nuestro tiempo y todos los tiempos desde que ha existido la iglesia. La característica de la iglesia en Esmirna es que era una iglesia perseguida, que era una iglesia que tenía tribulaciones, que era una iglesia pobre, económicamente y su lealtad fue bajo fuego, fue probada bajo fuego. La iglesia en Filadelfia, la habló don Michael hace 8 días y vea que una de sus mayores virtudes está en 3:8 de Apocalipsis, donde dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. O sea, una de las virtudes que esta iglesia tenía es que tenía poca fuerza. Y la mayoría de los comentaristas lo que dice, esta iglesia, su ventaja o su virtud, no su ventaja, su virtud, es que era una iglesia pequeña, pero dependía de Dios y era fiel a la palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿verdad? Entonces, son cosas muy buenas. Yo digo que las características que Dios tiene para las iglesias y las cosas que las hacen sobresalir, porque aquí no dice, mira, lo bueno de esta iglesia es que tenía un grupo musical buenísimo, la gente tenía cantidad de dones y la gente era, ¿me entiende? No, son cosas realmente muy sencillas que cualquiera puede hacer. Pero ahora vamos a ver un viaje al cielo, como les dije que se llamaba el mensaje de hoy, y vamos a hablar un poquito de esto en el capítulo 4. Hay una fascinación sin precedentes en estos días, tanto entre los cristianos como entre los incrédulos, con lo que está relacionado a la vida venidera. Entre los libros más vendidos están los que tratan de presuntas experiencias después o cerca de la muerte. No sé si han visto un libro que se llama 90 minutos en el cielo o algo así, ¿verdad? Entonces, todos estos libros tratan sobre personas que supuestamente han ido al cielo y todo lo demás. Los programas de televisión exploran el reino misterioso de lo sobrenatural, muchas veces centrándose en los ángeles, su presunta interacción con los humanos. Muchos, tantos de los que profesan ser cristianos como los que no, dicen haber visitado el cielo y regresado para contar sus experiencias, a diferencia de los inventos extravagantes y muchas veces insensatos de los que falsamente dicen haber estado en el cielo. La Biblia menciona la historia de 2 personas que verdaderamente fueron llevadas al cielo. Ahora usted dice, bueno, yo creo que son más de 2 las que han sido llevadas al cielo, ¿verdad? Decimos 2 que fueron llevadas al cielo sin haber muerto, ¿verdad? La mayoría de personas ya casi lo vamos a ver, de nuestros tiempos que dicen haber tenido visiones del cielo, el énfasis tiende a ser entre lo trivial y lo extravagante. Pero la visión de Juan se centró en el glorioso trono de Dios. Ahora, en lo que vamos a leer, hermanos, va a encontrar 11 veces la palabra trono. Así que vamos a estar en Apocalipsis 4. Vamos a hablar del glorioso trono de Dios y la majestad del que se sienta en él. Así que vamos a Juan 4:1, perdón. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda.
y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, perdón, ¿por qué hice la introducción que hice? Porque en realidad, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es la descripción más amplia que hay en la Biblia sobre el cielo. Es decir, ¿quiere usted saber cómo es el cielo? No se lea esos libros extravagantes, locos, alucinantes tal vez, pero que en realidad dicen cosas falsas. Estamos leyendo lo que la Biblia dice que hay en el trono, en el cielo. Versículo 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, si usted estuvo marcando la palabra trono o tronos, se da cuenta que en realidad creo que son 4 palabras más, por lo menos 4 veces más de las 11 que dije antes. Vamos a ver el versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta primera frase, después de esto, hermanos, es una frase muy intencional e indica un cambio de cronología y también de escena. Es decir, cambia el tiempo y cambian los elementos de la tierra al cielo. O sea, casi todo lo que se ha desarrollado hasta aquí, capítulo 1 al 3, se ha desarrollado en la tierra. Ahora cambiamos de escenario y vamos al cielo. Ahora tenemos que entender un versículo del cual yo no hice tanto énfasis, la verdad, cuando pasamos por el capítulo 1, pero vamos a leerlo porque es importante ahora en este momento. Apocalipsis 1:19 dice así la palabra del Señor. ¿Están ahí? Escribe, le dice el ángel, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, hermanos, trate por favor, si tuviera un lapicero, un marcador, marcar estas palabras que son importantes. La palabra has, H-A-S, ese verbo indica pasado. Son, S-O-N, ese verbo indica presente. Y luego dice: y las que han de ser después. Puede poner, digamos, marcar han de ser. ¿Ok? Entonces tenemos pasado, el pasado está en el capítulo 1. Es una visión que tuvo Juan de la majestad del Señor Jesucristo. Las que son se refieren a la situación de las 7 iglesias que ya estudiamos del capítulo 2 y capítulo 3. Y ahora del capítulo 4 al 22 están todas las cosas futuras. ¿Me di a entender en eso? Sí, porque eso es muy importante. Porque en el capítulo 4, versículo 1, después de esto, miré aquí una puerta abierta. O sea, después de esto, después de lo que era, ya viene lo que será, ¿verdad? Entonces, tomando Apocalipsis 1:19 como un bosquejo del libro, el capítulo 4 empieza la tercera sección. Las que han de ser después de estas, las cosas que acontecerán después. ¿Después de qué, hermanos? ¿Después de qué?
Perdón, Aarón. Después de la era de la iglesia. Ahora, por si acaso, hermanos, nosotros todavía estamos en la era de la iglesia. Eso quiere decir que el capítulo 4 describe cosas que ni siquiera han pasado todavía. Será hasta que termine la era de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de profecía pura. Tras terminar los mensajes a las 7 iglesias de Asia, la revelación avanza hacia una nueva fase centrada en el futuro, muy importante, y la soberanía de Dios sobre la historia. Luego dice ahí, después de esto miré y aquí una puerta abierta. A diferencia de la puerta de oportunidad de la que habló don Michael hace 8 días, que tenía la iglesia de Filadelfia, ahí en Apocalipsis 3:8, hay una puerta abierta, se ve ahí, ¿verdad? He puesto delante de ti una puerta abierta. Era una posibilidad evangelística, eran bendiciones que venían para la iglesia. La puerta abierta no tiene que ver con plata, no tiene que ver con carros y cosas así, aunque los necesitamos, digámoslo así. La puerta abierta para la iglesia en Filadelfia tenía que ver con la oportunidad de compartir el evangelio, o la puerta de la iglesia o del corazón. En el capítulo 3, versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Como Juanjo lo explicó, Cristo estaba en medio de los candeleros al principio, pero después en el capítulo 3 se ve que Cristo está tocando la puerta para poder entrar y cenar con las personas. Esta puerta de la que habla aquí es una puerta de revelación. Significa que a Juan se le permite ver realidades espirituales que normalmente están ocultas para los seres humanos. Entonces habla de una puerta, digamos en un sentido figurado, donde él ve el cielo abierto y comienza a ver las cosas futuras desde el cielo. Dice ahí la siguiente frase en el versículo 1. Y la primera voz que oí, lo que indica es que él inmediatamente reconoció esa voz con la que oyó en la primera visión. Vamos a Apocalipsis 1:10. Dice ahí, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya habíamos dicho que esa voz era la voz de Jesús, ¿cierto? Aquí él dice, la primera voz que oí, es decir, al ver la puerta abierta, escuché una voz, y es la misma voz que yo escuché en el capítulo 1:10, por decirlo así. En la NTV o nueva traducción viviente, lo dice así de esta manera. Y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta. Entonces, no pongamos en el énfasis de oír la voz, porque a ver, generalmente ponemos énfasis en escuche la voz, ¿verdad? Pero a mí me gusta ponerle el énfasis, por lo menos en esta parte, al hecho de que Dios quiera revelarse. Ahora, hay un versículo que ustedes saben, me gusta, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, la descripción de esa voz, como de trompeta. Ahora, hermanos, esta es una figura, una tipología. No es que hubiera una trompeta física ahí, sino que la voz tenía esa cualidad. Y la cualidad de la trompeta es brillante, potente y clara. Primera de Corintios 14:8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces vemos que la trompeta era un instrumento usado para las convocatorias. Se convocaba al pueblo a una asamblea, se convocaba al pueblo para pelear, y la trompeta tenía que dar un sonido claro para que la gente supiera si era una asamblea, si era una guerra, ya ellos sabían, ya tenían un código, como decir, un solo sonido, asamblea, 2 sonidos, guerra, qué sé yo, ¿me entiende? En 1 Tesalonicenses hay otras frases que son sinónimas, hablando de la trompeta. 1 Tesalonicenses 4:16,
Es un versículo que usted se lo sabe casi de memoria, creo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, estas tres frases son frases sinónimas. Voz de mando es como decir voz de trompeta. Cuando él escucha una voz de trompeta, significa que él escucha una voz de mando. Voz de arcángel, igual, algo fuerte, algo que debe ser escuchado, algo que debe ser respetado, algo que debe ser seguido. Y Dios con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, esa voz es tan potente que hace resucitar a las personas que ya murieron. El sonido de la trompeta simboliza autoridad, claridad y un anuncio de gran importancia. La voz le habló fuerte y claro a Juan. Era como la trompeta que reunía a la congregación de Israel a una asamblea o lo reunía a un ejército para la batalla en el Antiguo Testamento. La trompeta o el shofar anunciaba la presencia de Dios en el monte Sinaí. Ahora, cuando estuvimos en las iglesias, al final de todas decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces tenemos la bendición de poder también nosotros oír esa voz y seguirla. Quien no oye es que no quiere oír, porque esa voz es recia, es clara, es sonora, es como una trompeta. O sea que si hay alguna persona que usted dice, es que no quiero oír la voz de Dios, en realidad es porque no quiero oírla, porque la voz de Dios es fácil de escuchar. La trompeta, como ya dije, era un instrumento para las convocatorias, una convocatoria profética con relación a ese tiempo. Por ejemplo, Joel 2:1 dice la Biblia, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, ahí Joel 2:1 dice que debemos temblar todos los habitantes de la tierra, porque el día de Jehová está cercano. Por lo tanto, también eso tiene que ver, hermanos, con una convocatoria al arrepentimiento. Ahora, lo que les dije antes, la Biblia menciona a dos hombres que vieron el cielo desde la tierra. Vea lo que dice Hechos 7:56. Hechos 7:56, Esteban es uno de los hombres que ve el cielo desde la tierra. Ahora, vemos que Dios le muestra cosas a las personas que Él quiere revelarse. Usted recuerda, ¿verdad? Esteban fue elegido en Hechos 6 como uno de los servidores de mesas para las viudas, etcétera. Una persona llena de fe, de temor de Dios, etcétera. Y también por su fe fue, dice la Biblia, que fue apedreado. Hechos 7:56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es decir, lo mismo que vio Juan, lo vio Esteban. Vio a Jesús sentado en un trono a la diestra de Dios. Vemos a Esteban que vio los cielos abiertos. Ahí no dice que una puerta, no dice que una ventana, simplemente vio el cielo abierto. Ahora vamos a Ezequiel 1:1. Vamos a ver el otro hombre que vio el cielo desde la tierra. Entonces vamos a estar en Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, están ahí, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ya vimos el domingo cómo se hablaba de una iglesia pobre, ¿cierto? Desnuda, ciega. ¿Cierto? La iglesia en la Odisea, pobre, desnuda, ciega. Pues Dios le dio a Ezequiel y a Esteban más visión que 2020. O sea, ¿cómo usted puede ver
a Dios sentado en su trono, a Jesús, desde la tierra. Piénselo así, sinceramente, usted dice, puede ser que usted diga, uy, me cuesta ver esa estrella, a veces le cuesta a uno hasta ver la luna. Pero dice aquí que estos hombres pudieron ver. A continuación tenemos algo similar, pero con una gran variable. Dos personas que también vieron el cielo, pero desde el cielo. Ahora, ya casi lo vamos a ver. Vamos a volver ahí a Apocalipsis 1:1, donde Dios le dijo a Juan, sube acá. Es decir, sube acá al cielo. El tiempo aoristo imprime un carácter de urgencia. Juan debía subir y hacerlo inmediatamente. No es suficiente, hermanos, con que entendamos que es un imperativo. O sea, yo puedo entender que algo es una orden, que Dios me diga, venga, haga tal cosa. Pero la forma en que está escrito en el griego original no es nada más venga, es venga ya mismo. Ahora, si usted es un hombre que está ahí sentado en una piedra y Dios le dice que suba al cielo, ¿cómo hace? Dice Dios, pero ¿cómo? A ver, si Dios le pide algo, Dios le va a dar la capacidad de hacerlo, ¿cierto? Ahí vienen muchas preguntas. Uno dice, bueno, ¿cómo subió? Hay una palabra que rara, se desdobló. Se le salió el alma, entonces el alma se fue al cielo. El estuche de Juan quedó ahí en la tierra. ¿Cómo fue eso? Pero Dios le dijo, sube acá. Es más que una invitación personal a Juan para elevarse por encima de su situación terrenal, el exilio que él estaba teniendo en Patmos. Es más que elevarse y ver las cosas desde la perspectiva del trono de Dios. Juan es llamado al cielo. Juan entra al cielo. Esta puerta ya abierta, unido a un mandato específico, sube acá, permitió la entrada de Juan al tercer cielo. Vamos a 2 Corintios 12, por favor. 2 Corintios 12. Segunda de Corintios, yo qué dicha, ya lo encontré, está en primera. ¿Están ahí? Segunda de Corintios 12, 1 al 4 dice así, ciertamente, está hablando Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Ahora recuerde, cuando Pablo dice conozco a un hombre, eso es como cuando usted dice, es que un amigo de un amigo quiere tal cosa. Y usted se está refiriendo a usted mismo, ¿verdad? Cuando Pablo dice conozco a un hombre en Cristo, él se está refiriendo a él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Cuando está haciendo mucho sueño en la iglesia, yo opino esto de ustedes, hermanos. Yo digo, no sé si esa persona está en el cuerpo, si fuera del cuerpo, si está aquí, si está ya en su mente, está en su propia cama, ¿verdad? Dice ahí, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, para que usted tenga una idea de esto, hermanos, el primer cielo es la atmósfera de la tierra, o sea, es el cielo que usted ve. Usted se levanta, usted ve el cielo, ese es el primer cielo. El espacio interestelar, que es el cielo que ya usted no ve, ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Entonces aquí dice que este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quiere decir que Pablo está diciendo que él fue directamente a donde estaba Dios y a donde Dios le estaba pidiendo a Juan que él fuera. Y luego dice el versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. El paraíso es el cielo, la presencia de Dios, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces puede ser que ahora usted leyó esto y usted dice, mira, qué normal. Ángeles, querubines, los seres espirituales,
seres con muchos ojos, que tiene una cara de un leopardo y otro tiene una cara de un águila y otro tiene una cara de... Y tal vez usted lo ve muy normal, pero lo que Pablo vio, Dios no le permitió decirlo. Entonces lo que acabamos de leer no es tan normal, porque lo que Pablo vio, Dios no le permitió decirlo. Entonces aquí tenemos algo distinto. Juan sí dice lo que él vio. Si me voy a entender, es una gran cosa. La Biblia menciona la historia de estas dos personas que verdaderamente fueron llevadas allí en visiones, Pablo y Juan. Ahora, ahí dice en el versículo 4 que Pablo fue arrebatado al paraíso. A Juan hubo algo diferente, se le pidió ir. No fue como que Dios dijo, venga para acá, sino le dijo, sube. Y usted dice, esto sí está probando mi fe, porque a ver, yo voy a subir. ¿Qué tal que usted intenta subir y si de verdad comienza a subir? Qué susto, hermano, sinceramente. Qué susto hacer algo que usted nunca ha podido hacer. El apóstol Juan tuvo el inestimable privilegio de visitar el cielo. A diferencia de Pablo, a Juan se le permitió dar una detallada descripción de su visión. Lo que hizo en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. En estos dos capítulos, Juan registró la segunda visión que vio, siendo la primera su visión del Señor Jesucristo glorificado. La Biblia menciona el cielo más de 500 veces y otros, como Pablo, Ezequiel, que ya los mencionamos, también mencionan descripciones del cielo. Pero la descripción de Juan en los capítulos 4 y 5 es la más completa e informativa de toda la Biblia. Ojalá que a usted esto le fascine, porque hermanos, la verdad es que para ahí vamos, si Dios quiere. Usted tiene que saber cómo es, qué es lo que vamos a ir a hacer. Hay gente que, chicos, cuando veníamos del campamento, un chico me preguntó, una chica, no sé, alguien me dijo, pastor, ¿van a haber animales en el cielo? Es como diciendo, qué lástima si no hay animales. ¿Verdad? Yo sí creo que hay comida en el cielo, se menciona que hay comida en el cielo. Yo imagino que hay como un buffet donde están las cosas favoritas de cada uno. Eso es una imaginación, ¿verdad? Hay un pabellón completo de lentejas con chuleta ahumada, ¿verdad? Y bueno, de todo lo que nos gusta, me imagino. No, estoy inventando. Entonces, hermanos, escoltados por el apóstol Pablo, o por el apóstol Juan, perdón, se traslada a los lectores mucho más allá de las características mundanales de este reino temporal para contemplar realidades del cielo mediante la visión de Juan. Los creyentes tienen el privilegio de ver con antelación el lugar donde vamos a morar por siempre. Ahora le voy a adelantar algo. Del capítulo 6 en adelante las cosas se ponen muy feas, muy feas. Pasan cosas horribles que son descritas como la gran tribulación y ya casi vamos a estar por ahí. Dice también el versículo 1 que Juan, ya se me pegó Pablo, Juan dice, miré. Yo lo veo así. Si aquellos pudieron mirar desde la tierra, ¿cómo miraría Juan desde el cielo? Miré, yo miré qué había en el cielo. Vi los ángeles, vi los ancianos, vi los tronos, vi ese arco iris, un arco iris color esmeralda, es un arco iris, es diferente, porque dice que es color de la esmeralda y la esmeralda es verde. Estamos acostumbrados a ver arco iris de color, de diferentes colores, ese es diferente. El escritor utiliza una forma verbal que expresa una acción puntual o consumada, miré. Fue por tanto una visión completa y total que se le comunicó por revelación junto con la acción completa. No fue una visión parcial y borrosa. Es que yo pienso que vi, es que a mí me parece que yo observé tal y tal cosa. No, él vio esas cosas. Y luego dice en el versículo 1, las cosas que sucederán después de estas. Entonces vemos que la intención es precisa y concreta. Establece el carácter profético de lo que sigue. El propósito de Dios es revelar a Juan por medio de Jesucristo, como dice Apocalipsis 1:1, una panorámica
de la profecía, de la escatología, de acontecimientos para un tiempo posterior al de la presencia de la iglesia en la tierra. La dispensación actual se llama la dispensación de la gracia, hermanos, ¿sabía eso? Sí, sí. Inocencia, conciencia, reino, gobierno humano, gracia, reino. O sea, son diferentes dispensaciones o diferentes economías, diferentes formas en que Dios ha tratado a través de la humanidad. Pues la actual se llama la dispensación de la gracia o también la dispensación de la iglesia. El Apocalipsis describirá lo que tendrá lugar en el mundo luego del tiempo de estas cosas, o sea, luego de la dispensación de la iglesia. Sucederá después de estas cosas el resto del libro, capítulos 4 al 22. Se ocupará de los eventos que culminan con el regreso de Cristo y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué cosas han de ser después de estas? Bueno, ya lo dije, capítulo 4 al 19 tenemos una sección que principalmente atañe al juicio de Dios sobre el mundo. Hermanos, yo creo que si nosotros le damos un seguimiento a todo Apocalipsis como debe ser y nosotros creemos lo que la Biblia dice sobre el juicio que va a venir sobre la tierra, nuestra perspectiva va a ser bien diferente. Vamos a entender que nuestra ciudadanía no está en la tierra, que somos aquí peregrinos y extranjeros, y que como el mundo va a arder y Dios va a traer su ira de una forma muy fuerte sobre la tierra, usted va a estar tratando con todas sus fuerzas que la gente que usted ama y también gente que no ama, que no conoce, tal vez, usted va a querer que esa gente pueda tener un futuro en el cielo. No que pase por todo eso que la Biblia dice que va a pasar. Todo esto, del capítulo 4 al 19, precede al reino terrenal de Jesús. Este periodo es conocido como el milenio, ¿verdad? Y en este periodo del 4 al 19 se da lo que es conocido como la gran tribulación o las aflicciones mesiánicas. Primero, los juicios de Dios son anunciados por un libro de 7 sellos, 7 trompetas. Vamos a ver cada sello. Vamos a ver cada trompeta, cada señal y cada copa de la ira de Dios que va a ser derramada sobre la tierra, y es algo terrorífico, en serio. Apocalipsis 4 nos introduce al lugar de donde sale el juicio, el trono de Dios en el cielo. El patrón es significativo. Jesús ha terminado de hablar y tratar con las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, y todas las iglesias están comprendidas en estas 7. Ahora, después de lidiar con la iglesia, Jesús llama a Juan al cielo, atrapándolo con una voz que suena como de trompeta. Todo esto sucede antes de la gran ira, la cual será descrita al inicio de Apocalipsis 6, mientras se desarrolla el gran juicio en la tierra. Juan, un representante de la iglesia, está en el cielo mirando hacia la tierra. Significativamente, la palabra iglesia no aparece en ningún lugar en los capítulos 4 al 19. O sea, del 4 al 19, por decirlo así, uno dice, qué raro, como que se desapareció la iglesia. Tenemos lo que Jesús mostrará a Juan en los siguientes capítulos como acontecimientos precedentes al futuro y como predecesores de la venida y reinado de Jesús en la tierra. Solo vamos a ver un versículo más porque ya no tenemos tiempo. Versículo 2. Y al instante, o sea, en el momento que la voz de trompeta lo llamó, le dijo, sube acá. Al instante, al mismo momento, yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Inmediatamente al mandato dado a Juan, Dios le capacita para llevarlo a cabo. La situación se produjo al instante. Luego de que se le diera el mandato, sube acá. Juan ya había dicho que estaba en el Espíritu en Apocalipsis 1:10, pero entendemos que esta es una experiencia diferente. En 1:10 está en la tierra, tiene como un éxtasis, ahora está en el Espíritu, pero está en el cielo, ¿verdad? Ya que Juan va al cielo y tiene una perspectiva celestial. Entonces el entorno textual favorece una referencia no necesariamente al Espíritu Santo, como decir Juan estando en el Espíritu o lleno del Espíritu, sino
una referencia al espíritu personal del profeta. O sea, como decía Pablo, yo fui al paraíso, yo sé que estuve en el cielo, yo sé, por decirlo así, que caminé en las calles de oro y que vi el mar de cristal. En el cuerpo físico no sé, o si fue en el espíritu. Aquí lo que está Juan diciendo es, yo sé que no fue en el cuerpo, fue en el espíritu, ¿verdad? O mejor tal vez, al Espíritu Santo capacitando al espíritu de Juan para recibir las visiones en el cielo que a él se le manifestarían. Esa era la forma en que Isaías pudo recibir la visión del Señor en Isaías 6.1. De la misma manera Ezequiel en el 1.1 que ya leímos, o en el 1.4, el Espíritu Santo actúa sobre el espíritu del profeta para que pueda percibir las cosas de Dios. Es decir, el Espíritu puso a Juan en una situación espiritual en la que pudo ver las revelaciones celestiales que luego escribió en el libro. En el espíritu, ¿dónde estaba su cuerpo? Pregunta alguien. ¿Estaba también el cuerpo de Juan en el cielo o solamente su espíritu? Bueno, nosotros creemos que es un poco difícil o imposible saber eso. Él estaba en el cielo, ¿verdad? Dice el texto más exactamente que en el espíritu. Podemos deducir que su cuerpo estaba en la tierra, ¿verdad? Pablo, cuando tuvo su experiencia celestial, no sabía si estaba o no en el cuerpo, ya lo mencioné. Ahora voy a mencionar unas pocas aplicaciones. 2 en realidad. Hermanos, ¿es la voz de Dios para ti como de trompeta? ¿O es la voz de Dios para ti como un silbato anaranjado de piñata? Siempre le meten silbatos a las piñatas, ¿está visto? Verdes, rojos, anaranjados, amarillos. Y cuando los chiquillos se tiran a la piñata, todos los pititos estos terminan rotos porque son como de mentirillas. Y cuando ya usted tiene un pito en la mano, y si se le mete la saliva, ni qué decir, ¿verdad? Porque nada más lo que suena es como un burbujero. Hermanos, ojalá que la palabra de Dios cada vez sea para nosotros más contundente, más vinculante, más autoritativa. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Dios siempre habla claro, pero el que tiene oídos para oír tiene que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Número 2, Dios a usted posiblemente nunca le va a decir sube acá. Ya, yo supe una señora que se estaba soñando de que era el rapto, una cosa así. Entonces ya decía yo veía que mi hermana iba subiendo y yo me quedaba pegada ahí a la almohada, no sé qué, y era que la hermana la estaba vacilando, ¿verdad? Que la hermana se puso como la cobija así, una forma, y ella comenzó a subir y le decía, Tita, me voy, Tita, me voy. Y ella gritaba, ¿verdad? A usted tal vez no se le pida subir. Más, conociéndolos, no mentira. No es cierto. Dios sí nos va a pedir, sube acá, en el sentido que dije primero que no va a pasar, que no fue el de Juan. O sea, para nosotros no puede ser literal, pero sí experiencial, por decirlo así. O sea, como suba en su relación conmigo, suba en su conocimiento de mí, suba en su oración, suba en su vida devocional, suba en su relación conmigo, suba en su relación con todo lo que yo tengo para decir. Sube acá. Y voy a dejar esta apunte para el mensaje del domingo. ¿Por qué tal vez tomé tanto tiempo con un solo versículo, mejor dicho? Porque este versículo es lo que le llaman un versículo bisagra. O sea, ya vimos en el 1.19, le dijo, las cosas que son
las que fueron, las que son, que todavía estamos en ese periodo de las que son, periodo de la iglesia, y las que serán después de estas, ¿verdad? El tema central de la visión de Juan es en el trono de Dios, el cual menciona que como 15 veces en este capítulo, todas las características del capítulo pueden bosquejarse teniendo como fundamento la forma en que se relacionan con este trono de gloria divina. Luego de describir el trono, Juan nos dice quién está en el trono, lo que sucede alrededor del trono, lo que sale del trono, lo que está delante del trono, quién está junto y alrededor del trono y lo que se dirige hacia el trono. Hermanos, tenemos una revelación completa de todo lo que va a pasar. Como dice el libro de Hebreos, sabiendo esto, andemos con temor y reverencia, con gratitud, agradando al Señor. Y si usted no ha leído el libro de Apocalipsis todavía, va a ser más fácil entender el libro de Apocalipsis si usted lo puede ir leyendo y si usted se puede ir empapando de esto. Padre Celestial, creemos lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Es mi petición para mí, es mi petición para ellos, para mis hermanos aquí presentes y los que también verán esto a través de la transmisión. Santifícalos, santifícanos, purifícanos en tu verdad, límpianos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otro libro que tenga una bienaventuranza para la persona que lo lea, para la persona que lo oiga, para la persona que lo guarde como este libro. Gracias por dejarnos este libro, Señor. Yo sé que su deseo no es asustarnos ni producir en nosotros simplemente curiosidad o miedo nada más. Se nos ha abierto una ventana a la eternidad, se nos ha dado un diario del día de mañana, un periódico, un rotativo que nos dice qué es lo que va a pasar. Y nosotros tenemos que aprovechar, Señor, el tiempo que nos queda, que es corto, que es poco, a la luz de la Biblia es poco, para caminar con sabiduría, como dice el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Como dice Pedro, si todas las cosas que vemos van a arder, ¿cómo no deberíamos andar nosotros justa y piadosamente? Señor, es muy fácil ser seducido por Satanás, ser seducido por la carne, por el mundo, son nuestros principales enemigos. Pero Señor, yo te pido que podamos cuidarnos de nosotros mismos, resistir al diablo y no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Que podamos ser, Señor, como esas iglesias que mencioné al puro principio, como Esmirna, como Filadelfia. No eran iglesias espampanantes, simplemente eran iglesias fieles a la palabra y resistieron las pruebas y las tentaciones. La prueba, por ejemplo, de negar su fe, de negarlo a usted. Fueron fieles a la palabra. No procuraron ser un circo ni nada así por el estilo, simplemente ser fieles a la palabra. Ayúdanos a poder conducirnos de esa manera y danos entendimiento con respecto a lo que vamos a seguir estudiando de tu palabra el día domingo, si Dios quiere. En el nombre de Jesús, amén y amén.